fuiste libre en una cruz. Te exaltaré. ¿Qué tal? Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una emisión más de Las Luces Encendidas, un jueves más donde Dios nos permite reunirnos a través de las redes sociales, la voz amiga también que se hace eco de esta transmisión del canal de YouTube de Gea Proyecciones y retransmite esta emisión para que llegue una palabra a cada corazón. Seguimos en este confinamiento, estos días de aislamiento un poco más severo, no podemos tener casi ninguna actividad presencial, pero bueno, estamos sosteniendo las actividades que son referentes a las transmisiones de internet. La semana pasada se hizo una tremenda reunión de hermanas y ya nos vamos preparando porque prontito vamos a tener nuestros días especiales que serán también vía online. Después de esta canción les comento un poquito más. Bueno, hoy vamos a preparar una canción que en estos últimos días se vino haciendo muy presente por una frase que dice esta canción que disparó un montón de sentimientos, tanto en mi vida como en la vida de David. Así que nos gustaría no solamente compartirlas con ustedes, sino que ustedes puedan cantarla con nosotros. Es una canción conocida. ¿Qué te parece si hacemos un cachito del coro? ¿Sí? David siempre canta un poquito más despacito, así que por ahí hay que darle un poco más de volumen. Y el coro dice: y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Vamos. Sabes de perder, no quedar ileso por amor, por mi amor. Sabes de morir a cada momento por amor, por mi amor. Y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, yo. Sabes de correr en la noche oscura por amor. Sabes de esperar. No se escuchó. Por amor, por mi amor. Y decimos entre todos: y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Y escucho una canción que viene a mí y una infinita voz. Hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, Dios.
Muy bien, qué linda alabanza, qué bueno es alabar al Señor. Como decimos siempre, es saludable para nuestra alma elevar alabanza al Dios altísimo, al Dios grande, al Dios poderoso. Bueno, nos estamos preparando porque a partir del miércoles 9 de junio y hasta el domingo 13 tendremos nuestra conferencia aniversario. Sí, nuestra conferencia aniversario que será una bendición para todos nosotros, 66 conferencia aniversario que se realizará desde el miércoles 19 horas creo, el miércoles 9 hasta el domingo 13 tendremos todo lo que tenemos siempre, a la mañana los estudios, a la tarde los saludos de los distintos pastores, hijos de la casa y por la noche una palabra poderosa para cada una de nuestras vidas. Aparte el tiempo, prepárese, acomode todas las cosas para poder disfrutar. A los locales obviamente también vamos a tener la posibilidad de seguirlo por La Voz Amiga, lo cual será una bendición, pero ahorremos, pongamos internet, preparémonos para esta gran fiesta. Habrá Santa Cena también, después el ministerio nos estará informando cómo debemos hacer y también compartiremos la torta. De alguna manera llegará un pedacito de torta para que todos los que somos la Iglesia de Cristo podamos celebrar nuestro 66 aniversario. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y somos una iglesia que a pesar de las situaciones vividas estamos en marcha y seguimos creyendo que lo que viene será aún mejor de parte del Señor. Bueno, quiero saludar a los hermanos del Anexo Elín, del Grupo Ameguino, a cada líder, compañero que nos está saludando, bendecirlos, gracias por estar allí del otro lado, gracias por valorar este espacio, que lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucha fuerza, con mucho temor al Señor también. Porque en estos días que los jueves no nos podemos reunir en los grupos y en los anexos, es lindo a través de La Voz Amiga y del internet poder tener una palabra. En esta noche, capítulo 3 de la saga Principios de Rey, estamos viendo algunos detalles de la vida de David, algunas formas como él se comportó, como él resolvió ciertas situaciones, las cuales nos dan hermosas perlas que podemos aprender para cuando nos toque a nosotros estar en alguna situación similar, saber cómo actuar conforme a los que nos han enseñado nuestros mayores en la fe. Esta es la tercera entrega y vamos a hablar un poquito acerca de la gracia, de la gracia del ser bondadoso, de tener bondad, de ser aún esas personas que miramos a las otras personas no para castigarlas frente a alguna situación difícil, sino para levantarlas y para extender un brazo de gracia, de perdón y de restauración. Bueno, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la palabra de esta noche y ya venimos con la palabra del Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a mis dudas ahuyentó. Me transformó. Mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí, eterno amor, gracias. En los peligros, su aflicción,
Sublime gracia, la que me encontró. Sublime gracia del Señor. Qué tremenda alabanza antigua, pero en esta versión que escuchamos, que nos trae a memoria esta canción, que tiene un testimonio en sí misma. Y que en este tiempo la sublime gracia del Señor pueda alcanzar cada uno de nuestros corazones. Padre, te doy gracias en esta noche por tu presencia. Gracias porque estamos aquí delante de ti. Estamos para ver tu palabra, estamos para aprender lo que tú tienes para enseñarnos. Señor, gracias por cada oído que me has prestado en esta noche, aquellos que están a través de La Voz Amiga, aquellos que están a través del canal de YouTube. Gracias por mis hermanos, compañeros, líderes que están orando también para que esta transmisión sea de bendición. Señor, fortalece mi vida y fortalece la vida de cada hermano que está del otro lado, así también el equipo que está ayudándome para que esto pueda salir al aire. Señor, toma el control de todas las cosas. Sea tu presencia obrando en medio de tantas dificultades, en medio de tantas situaciones difíciles que estamos viviendo, pero nos podemos fortalecer en el poder de tu fuerza, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo y en las bondades que hay en ti, Señor. Tú eres rico, abundante en misericordia, en gracia, en amor, aleluya. Hemos conocido a un Cristo que vino a salvarnos de todas las maneras en que una persona pueda ser salva. Señor, en el nombre de Jesús pido que tu palabra viva y eficaz haga la obra por la cual tú la envías a nuestro corazón. Señor, sea esta a través de tu Espíritu Santo obrando y trayendo a nuestras vidas cambio, transformación, restauración y ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta noche quiero compartirles un tercer principio que encuentro en la vida de nuestro querido rey David. Hemos destacado en estos días acerca de aquellas cosas que lo han hecho grande como rey, a tal punto que David termina siendo el rey de Israel. Israel como nación tiene 2 o 3 personas muy importantes en su historia. Una puede ser Abraham, otra puede ser Moisés, el gran libertador, Abraham, el padre de la fe, y el rey David, les aseguro que es un tercer personaje muy conocido. De hecho, el pueblo de Israel sabe que el Mesías venía del linaje y fue una de las señales que los profetas indicaron acerca del nacimiento del Mesías, de Jesús. Y se acuerdan, estos días el pastor estaba compartiendo acerca de Bartimeo, cuando Bartimeo reconoce que está Jesús y le dice: Jesús, hijo de David. Era importante y fue importante David dentro de la rica historia del pueblo de Israel. Un rey humilde, sencillo, con un corazón conforme a Dios. Un rey dadivoso, un rey perdonador. Un rey que honró a sus enemigos, como hemos visto. Un rey que supo reconocer sus errores cuando le tocó caer en pecado, cuando le tocó quizá pisar el palito del enemigo, pero frente al descubrimiento de los hechos no fue un rey que ocultó, sino fue alguien que supo humillarse, y allí escribió el Salmo 51, donde le pide al Señor: límpiame, lávame, reconozco que contra ti he pecado. Un rey que tuvo cierta forma de conducirse frente a las dificultades que hoy nos dejan tremenda enseñanza para, al reflejo de su vida, saber cómo nosotros tenemos que actuar. Y otra enseñanza que nos dejó David, el rey David, fue cuando en su momento supo aplicar gracia con aquellas personas que estaban necesitando la bondad y el favor de un rey poderoso. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 10, versos 7 y 8, cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, y dice: y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y termina diciendo el Señor en el verso 8: de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. La salvación, el perdón, la sanidad, las bondades de Dios y aún el propósito de Dios para nuestras vidas lo hemos recibido por gracia. Dice la palabra: por gracia sois salvos, no por obra. Antes, en el antiguo pacto, nuestras obras nos conducían al favor de Dios, al perdón de Dios.
Pero en el nuevo pacto, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, entramos al nuevo pacto, que es un pacto de sangre. Ese cordero inmolado en la cruz, que por amor, por gracia, no por mérito nuestro, sí por gracia de Él, vino a nuestras vidas para salvarnos, para hacernos libres, para que ya no haya quizá una acción humana que nos pueda dar salvación. Solamente el hecho de creer, confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y aceptarlo como Rey de nuestras vidas. Con este solo acto, el de creer en Jesús, tú y yo podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, porque la salvación es un regalo de Dios. Como dice la palabra del Señor, el pecado la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva es el regalo, es el favor de Dios. No hay regalo más grande que tú y yo hayamos recibido en esta vida, que es el tener la salvación eterna por medio de Cristo Jesús. Ahora, a veces nos pasa que le ponemos precio a nuestra fe. Lamentablemente, desde los principios, allí en el Nuevo Testamento encontramos en la iglesia primitiva al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, discutiendo, porque allí empezó a través de la revelación que tuvo Pedro, de que la salvación era para todos los gentiles, y de pronto se empezó a convertir una cantidad de personas que no eran precisamente del pueblo de Israel, allí en el florecer de una gracia ya más expansiva. Ya no era solo para el pueblo escogido de Israel, sino que era para que todo aquel que crea, era un Jesús para todos, como hemos predicado hace un tiempo. Entonces de pronto ahí surgió una discusión entre Pedro, ese Pedro que había tenido la revelación de que la salvación era para todos, pero que de pronto por alguna razón empezó a sentir de que aquellos que eran salvos por gracia, pero que aún deberían tener que hacer algunas cosas, algunos rituales que eran del antiguo pacto, como circuncidarse, como tomar ciertas costumbres de lo que comían, no comían, y quizá tomando formas del antiguo pacto. Entonces de pronto hubo una discusión, una santa discusión, vamos a decirlo así, pero discusión al fin entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, a ver si las obras o no nos conducían o no al favor de Dios. Entonces Pedro quería que aquellos que se convertían, aunque la conversión era por gracia, pero había un precio que pagar, había que circuncidarse, había que hacer ciertas cosas. Y Pablo decía, no es necesario, eso es de la ley. Nosotros no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia. Esa discusión que comenzó en la iglesia primitiva a veces continúa. Y ha continuado muchas veces hasta los días los días de hoy. ¿Cuántas veces escuchamos esa palabra, el precio, pagar un precio? Es verdad, yo quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo en esta noche, porque por ahí alguno puede pensar, esto es que está bajando el precio, como se dice, pero no, escúcheme bien, entienda bien lo que el Espíritu quiere hablar. Yo no hablo de la formación, obviamente cuando uno quiere algo más en el Señor, muchas veces es verdad, uno tiene que esforzarse, consagrar familia, consagrar trabajo, a veces invertir mucho más tiempo en la obra del Señor, pero hablo para el común de la gente. A veces hasta cuestionamos a aquellas personas que por ahí todavía, aunque creen en Jesús, pero están atados a una mala costumbre, están atados quizá a algún vicio, están atados quizá a alguna situación del pasado, y si bien creemos que Dios los puede libertar, pero ¿cuántas veces escuchamos a algunos que dicen, no sé si va a ser salvo, mirá que el hermano lo encontré fumando, mirá que la hermana tiene el vicio del alcohol? Son situaciones, obviamente, que creemos que nuestros hermanos deben ser libres, deben ser sanos y quitar de sus vidas esos vicios que los están atando. Pero tú y yo no hemos venido a este mundo para traer un juicio a las personas, y a veces hasta solemos escuchar o decir, si no deja el cigarrillo, no sé qué va a hacer de su vida, si este no... Y ponemos como si fuera realmente una cosa determinante en la vida de la persona, sí, para su bienestar. A veces llevándolo a otra cosa, por ejemplo, si se congrega, este hermano no viene a la iglesia, y por ahí no está viniendo porque lamentablemente está enfermo, está trabajando, o como nos pasa todo ahora se nos cayó quizá una de las cosas que decíamos siempre. El que no se congrega no va a ser salvo. Es bueno congregarse, entiéndase bien, porque alguno va a agarrar y lo va a sacar de contexto a eso, ya lo sé, pero no importa, yo sé lo que el Señor quiere que le digan esta noche. Es bueno congregarse, pero hoy ¿dónde se congrega usted?
solamente sentarse a escuchar un mensaje. ¿Y ahora qué podemos decir cuando decíamos antes, ay, que no viene a la iglesia, se va a ir al infierno? ¿Y ahora qué decimos si ninguno vamos a la iglesia? ¿Qué nos vamos todos al infierno? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto precio le hemos puesto a la salvación? ¿Cuánto cargo que no tiene cargo? Costos que Jesús lo hizo gratuito, lo hizo para todo aquel que cree, pero nosotros, por alguna razón, le hemos terminado poniendo un precio aún a la salvación. Jesús un día los retó a los fariseos, y escúcheme esto fuerte, a los intérpretes de la ley les dijo, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, cargas que ustedes no están dispuestos a llevar? Jesús discutiendo con los fariseos, con los intérpretes de la ley, los cuales cuestionaban y decían, mira Jesús, porque a Jesús lo cuestionaban. Y le decían, mira si es un profeta, ¿cómo va a dejar que una mujer impura le vuelque o derrame perfume en sus pies? Si supiera Jesús quién es, como hemos hablado en estos días también, esta expresión de aquella mujer que se acercó a los pies de Cristo y derramó un perfume y enjuagó con sus lágrimas y sus cabellos sus pies, y estaba el fariseo ahí cuestionando. Como también cuando Jesús se sentó en la casa del pequeño Zaqueo, todos escandalizados porque mirá, ¿cómo Jesús va a estar ahí? O cuando Jesús sanó a enfermos en el día de reposo, el sábado. Era un día que no se podía hacer nada y Jesús en algún momento le dice a los fariseos, ¿y ustedes si tuvieran que llevar a su asna de aquí para allá o desatarla o atarla, no lo harían? ¿Cómo yo no voy a desatar? ¿Se acuerda cuando Jesús sana a esa mujer que estaba encorvada? Y los fariseos le cuestionaban porque le había hecho un sábado y también otros tantos milagros. ¿Por qué? Porque le estaban poniendo un costo. No puede ser el sábado. Jesús puede sanar de domingo a viernes. El sábado no puede. ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos costo? ¿Por qué le ponemos día? ¿Por qué encasillamos la salvación o la sanidad o los milagros para ciertas cosas? Si Jesús dijo que todo aquel que cree puede ser salvo. Si Jesús dijo que solo hay que creer para ver la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros a veces ponemos cierto precio, cierto parámetro? Ponemos una lista de reglamentos para que si la persona los cumple, si se pone su corbatita, si se pone su trajecito, bueno, el domingo, qué lindo este. Y a veces porque nos dejamos llevar por las apariencias, qué lindo el hermano, cómo se pone la corbatita, ay, mirá esa hermana, qué decorosa, pollera larga. Para los de la radio no me ven, pero la cara lo dice todo. El hábito no hace al monje, es un dicho común, pero ¿cuántas veces hemos puesto reglamentos, hemos impuesto precios que no los pone Jesús? Cuando la salvación tiene algo que nos encanta a nosotros, que es la gratuidad. Es gratis, es gratuita, no tiene costo. Si después yo quiero algo más en el Señor, quiero formarme, Bueno, los discípulos, cuando fueron llamados, no hicieron nada especial más que dejar sus trabajos y sus cosas. Bueno, fue una elección. Porque por ahí uno puede pensar, yo dejé. Bueno, pero elegiste. Cuando vos elegís algo, dejás otras cosas. Si vos querés ser doctor, no vas a poder ser preparador de educación física, no vas a poder ser docente. Es una elección. También el abogado está 10 años estudiando y preparándose para ser abogado. Y si tú quieres servir al Señor y dejaste cosas como hicieron los discípulos, bien, fue una elección. Fue una elección de vida, consagrar tu vida a Dios. Y el Señor lo premia porque le dijo a sus discípulos, ustedes van a estar conmigo, sentados junto a mí. Pero a veces eso tiene que ver más con la formación, con nuestra preparación, pero cuando Jesús llamó a los discípulos no le dijo, bueno Pedro, si te vestís de diferente, bueno Pedro, si sacás ese olor a pescado que tenés, vas a empezar a poder servirme. No, dijo, vení Pedro, seguime. A Mateo, el cobrador de impuestos, dijo, bueno, si cambiás tu actitud porque vos sos un usurero. No, le dijo, vení, seguime, llamó. No hubo requerimientos. Después sí, tuvieron que dejar, renunciar.
Como cuando el joven rico se acercó y le dijo, bueno, ¿tú quieres más? Bueno, deja todas las cosas y seguime. Sí, pero eso es otro cantar. Entiéndase bien en esta noche lo que estoy diciendo. Eso es tiene que ver con nuestra formación. Tiene que ver con lo que, bueno, el joven rico cuando se acercó a Jesús. Jesús le dijo, bueno, más vale que vas a ser salvo por todo lo que estás haciendo. Porque la salvación no requería de todos esos esfuerzos. Con solamente creer era válido. Ahora, si después quería ir a otro nivel, bueno, sí. Más vale que hay precios. Más vale que hay costos, que hay que invertir. Hay que invertir como todo lo que se quiere en la vida. Si yo quiero un auto, tengo que invertir. Si yo quiero una casa, tengo que invertir. Si yo quiero una profesión, tengo que invertir. Y si yo quiero servir a Dios, tengo que invertir. Pero la salvación, la gracia, la salvación, el perdón, la redención es por gracia. Es un regalo de Dios. Y yendo a David, hay una historia que me encanta y tiene que ver con este tema, que es la de Mefibosé. La historia de Mefibosé. No sé cuánto tiempo vamos, pero voy a leer rápidamente allí en 2 de Samuel, el capítulo 9, verso 1 a 10, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl al quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia delante de David. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado a su hijo tu señor. Tú pues le labrarás la tierra a sus hijos y a sus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Amén y amén. Historia hermosa que hemos escuchado infinidad de veces. Y tiene que ver con el tema y con la actitud de alguien que quiso hacer gracia con alguien más. Dice que David en un momento pensó en el esplendor de su reinado, a ver si había quedado alguien de la casa de Saúl por el cual él pueda hacer misericordia a raíz del pacto que había hecho con Jonatán, su amigo. Había un siervo de Saúl que todavía había quedado vivo, se llamaba Siba, porque como hablamos en anterior predicación, David no fue que desarraigó todo lo que había quedado, todo aquello que había quedado del reino anterior, no es que lo hizo desaparecer, sino que les perdonó la vida, porque hizo de alguna manera misericordia con la casa de Saúl. Y en ese instante se acordó y pensó en su amistad con Jonatán y dijo, ¿no habrá quedado alguien al quien yo le pueda hacer misericordia? Bueno, se encontró que había un siervo que él tenía, que era siervo también, había sido de Saúl, y este fue consultado a ver si él conocía algún familiar, y el que había quedado era Mefibosé, un niño que de jovencito había estado en los palacios y de pronto en el momento que Saúl en una guerra termina siendo arrasado por todo, una nodriza que lo cuidaba para protegerlo salió corriendo, se le cayó encima al niño y lo dejó lisiado de los pies. Este niño vivía en Lodebar. Lodebar era una tierra, escuchamos varias veces una canción respecto a esto, una tierra oscura, una tierra sin sueño, pero me encantaba una expresión que encontré ahora que dice, Lodebar significa no palabra. Lodebar era un lugar donde no llegaba la palabra de Dios. ¿Qué puede pasar en un lugar donde no llega la palabra de Dios?
Porque la palabra de Dios es vida, la palabra del Señor es sanidad, la palabra del Señor es lo que fortalece y da luz a las naciones. Lámpara, dijo el salmista, es a mis pies tu palabra. Hay una película que se llama El libro de Eli, que habla de un tiempo futurístico donde todo se ha destruido y quedaba solo una Biblia y había un pueblo ahí medio oscuro que estaba en medio del pecado y un montón de cosas, y el que dirigía ese pueblo estaba desesperado por encontrar, es una película secular, ¿no? Estaba desesperado por encontrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, él mismo decía que iba a traer luz para saber cómo conducir ese pueblo, para saber cómo manejarlo. Entonces estaba desesperado. Bueno, hay toda una historia que es un ciego, que al final la palabra de Dios la termina perdiendo porque era un libro braille, y al final llegando a un lugar donde se estaba de alguna manera comenzando a gestar una nueva civilización, y la palabra la empieza a hablar desde su mente porque la había sabido discernir toda, ¿no? Es una hermosa película, aunque tiene algún contenido raro, pero es muy linda. Y sobre todo de esto, ¿no? De una situación donde no hay palabra de Dios y todo es oscuro, todo es pecado. Bueno, eso es lo que pasaría si no estuviéramos la palabra de Dios. Y lo de Bar era una tierra de esas, donde no había palabra, donde no había promesa. Imagínense tú y yo, mi hermano, sin saber de dónde venimos, sin saber a dónde vamos, sin saber las promesas que tenemos de parte de Dios de salvación, sin tener la esperanza de una vida eterna. Sería muy oscuro todo lo nuestro, como le pasa al mundo. Por eso el mundo, dice la palabra, está sumergido en tiniebla. No hay peor tiniebla que es la tiniebla del desconocimiento de la verdad. Y hermanos, hermanas, tú y yo tenemos la revelación más importante que nunca jamás nos hayan hecho, que es la revelación de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasaba en lo de Bar, no había palabra de Dios. Entonces este joven vivía allí, lleno de miseria, lleno de cosas malas, pero dice la palabra que David decide aplicar misericordia igual gracia. Mire, en 2 de Samuel capítulo 9 verso 1, pero en la traducción del lenguaje moderno, digamos, dice: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Traducción de hacer misericordia es beneficiar para hacer bien a alguien, aún sin que tenga ningún mérito al respecto. Aunque no se lo merezca. ¿Alguna vez le dio a alguien algo, sin que se lo merezca? Bueno, a veces damos por merecimiento. Le decimos, bueno, si haces la tarea a nuestros hijos, te voy a regalar un chocolatito. Y a veces la tarea no la hacen. Y como tenemos el chocolatito, se lo damos igual. Eso es tener gracia. Porque hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es la gracia y la misericordia. La misericordia, es no darle a alguien lo que se merece. La gracia, en cambio, es darle a alguien lo que no merece. ¿Se da cuenta la diferencia? La misericordia es cuando no le doy a alguien lo que se merece. Por ejemplo, si alguien es condenado a 20 años de prisión, y yo decido, en vez de darle 20 años, le damos 5 años de prisión. Bueno, eso es aplicar misericordia. O alguien que me debía una cantidad de plata y me pide prestado más plata y yo le decido dar aunque no me haya devuelto lo que le he prestado. Ahora, gracia es distinto. Gracia es darle a alguien algo que no merece. Por ejemplo, lo que le decía hoy, un hijo que no hace la tarea, pero igual le doy, qué sé yo, un chocolate, un premio. Por ejemplo, alguien que uno tiene una deuda con no sé, obras sanitarias, póngale, uno no la paga, pero va a obras sanitarias y dice, bueno, quédese tranquilo, aunque estés un pagador, un incumplidor, yo decido que no pague, empieza a pagar. Eso es aplicar gracia. No lo merecíamos porque no pagábamos, habíamos pagado las boletas, pero por que alguien nos tuvo gracia, nos dio algo que no merecíamos. Bueno, Mefibosé pasó eso. Mefibosé no merecía, de hecho era descendiente de aquel rey que había perseguido a David para matarlo. Pero David decide no solo aplicó las dos cosas, creo yo. No solo aplicó misericordia porque lo que merecía Mefibosé o lo correcto era matarlo, hacerlo desaparecer, pero también aplicó gracia.
¿Por qué? Porque Mefibosé estaba desterrado, estaba perdido, comía de las migajas. Mire lo que Mefibosé decía de él, o sentía de él. Mefibosé se sentía un perro muerto. ¿Qué quiere decir? Cuando David le dijo, bueno, ahora te vas a sentar a mi mesa, Mefibosé dice, pero yo soy un perro muerto. Yo no soy digno de sentarme a tu mesa, rey. Y David le dijo, pero acá no se trata de si sos digno o no. A mí no me interesa lo que vos merecés o no merecés. Yo hoy decido que tú te sientes a mi mesa, que tú tengas a Siba y que sea tu siervo y que te trabaje tus tierras, que tus hijos coman y tengan abundancia y que vivan en la tierra libremente y que tú todos los días te sientes a la mesa junto a los príncipes y los nobles de mi reinado. Y Mefibosé decía, yo soy un perro muerto, no hice nada para merecerlo. Y bueno, precisamente eso es la gracia. No haber hecho nada por recibir el regalo que nos están dando. Qué lindo que es cuando aplican gracia con nuestras vidas. Qué lindo es saber que Jesús aplica gracia todos los días con nuestras vidas. Si fuera por nuestros actos, si fuera por las formas que nos conducimos, si fuera por las formas en cómo andamos, seguramente mereceríamos el castigo, mereceríamos la muerte, la perdición eterna. Pero como Dios no nos da conforme a nuestros actos, sino que aplica gracia, es por ello que hoy nosotros tenemos amplia y entrada al trono de la gracia. Porque no es por nuestras obras, porque por nuestras obras estaríamos muertos. Hola, por nuestras obras estaríamos lejos de Dios. Por nuestras obras estaríamos apartados de la redención eterna. Pero por la gracia de Jesús hoy vinimos a ser parte de ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Por la gracia de Jesús. Eso es gracia. Si tú hoy eres hijo, hija de Dios, es por gracia. Si tú hoy tienes el privilegio de servir a Dios, es por la gracia de Dios. Si tú hoy tienes la virtud o el privilegio de dar tu vida, tus horas para predicar el Evangelio, para ser pastor, líder, encargado de obra, trabajar en un comedor, en la escuela, en la radio, es por la gracia de Jesús. No es por mérito propio, aunque nosotros sí hemos creído y hemos aceptado a Jesús, pero es por la gracia que Él decidió derramar sobre nuestras vidas. La misma gracia que David tuvo con Mefibosé, el cual lo hizo sentar a su mesa, a pesar de que él no había hecho nada. Tampoco había hecho nada para merecer estar desterrado en Lodebar. Pero como no hizo nada para tener ese presente, tampoco hizo nada para tener el futuro que luego tuvo sentado a la mesa del rey. Porque por gracia fue hecho. Por la gracia de Jesús. Hermano, ¿qué hicimos nosotros para merecer la salvación? ¿Qué hicimos nosotros para merecer el perdón? ¿Qué hicimos nosotros para merecer poder servirle? Para merecer poder tener esta esperanza que es la salvación eterna en un mundo que está viviendo sus últimas horas llena de caos, de oscuridad. Nosotros tenemos la bendición y por gracia hemos recibido la revelación de la palabra que nos da luz, que ilumina nuestras vidas y que a pesar que el mundo esté lleno de tinieblas por la ignorancia de la palabra de Cristo, nosotros hoy tenemos la palabra de Dios que nos da luz y nos hace ver que a pesar de las tinieblas que nos están rodeando, hoy tenemos esperanza y que es la esperanza de salvación. ¿Y por qué es eso? Por gracia. Porque nuestras obras no nos hubieran salvado. Porque si hoy estaríamos en el antiguo pacto, lejos estaríamos de la esperanza eterna. Pero un día recibimos el regalo de los regalos, que fue que Cristo vino a este mundo para darnos la salvación. No fue por mérito propio, fue por gracia. La misma gracia por la cual Mefibosé se pudo sentar a la mesa del rey todos los días para charlar con los nobles, los príncipes, sin tener mérito propio, sin haberse preparado para ese lugar,
pero porque alguien le extendió la gracia. Hermano, hermana, hay un mundo por allí afuera y esta es la conclusión, que está esperando que como iglesia le extendamos gracia, que como iglesia vayamos y le digamos: no necesitamos tus actos, necesitamos el reconocimiento tuyo hacia el Señor. Hay gente que hoy está buscando respuestas, hay gente que hoy está herida, lastimada, que necesita que le extendamos gracia. No necesita que le digamos: bueno, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar el otro, tenés que arreglar tu familia, tenés que conseguirte. Bueno, ya lo sabe la gente. ¿Usted se piensa que el que tiene un vicio no sabe que tiene un vicio? ¿Usted se piensa que el que tiene un problema en la familia no sabe que lo tiene? ¿Usted se piensa, mi hermano, mi hermana, que aquel que anda vagando, andando haciendo las cosas mal, no sabe que la está haciendo mal? La sabe, lo sabe en su vida. Y más aún aquellos que por alguna razón se puedan haber apartado del Señor o están luchando. Y nosotros a ellos no podemos llegar con un montón de requisitos. Bueno, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar el otro, tenés que cambiar aquello. No. Nosotros tenemos que llegar a ellos con el amor de Cristo. Diciéndole: yo sé que estás mal, estás con problemas, estás con lucha. Cristo lo sabe, el Señor te ve. Pero también el Señor sabe que Él murió en la cruz por ti. Y que extiende su mano de gracia, de perdón, de misericordia. Y aunque estés luchando, aunque estés peleando contigo mismo, aunque estés luchando en tu hogar, aunque estés con situaciones difíciles en tu vida, la gracia de Cristo se entiende más, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque el mundo día a día va más creciendo en el pecado, en la maldad, en el odio, también así tiene que abundar más la gracia. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos aquellos que tenemos que extender la gracia para todo aquel que lo necesite. Seamos gente que sepamos extender la gracia hacia los demás. Como le dijo Jesús a los discípulos: de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que yo te di fue un regalo. El mismo regalo que te di, dáselo a otro. Hermano, hermana, esta virtud me encanta de David. Esta actitud. Él podía haberlo pisado como una cucaracha, Mefibosé, diciendo: vos sos el nieto de aquel que me persiguió, que me hizo tanto daño. Ahí estás, merecido. Perdete, morite en lo de Bad. Vos, tus hijos, tu generación, que se pierdan y que no quede ningún registro en la historia de ustedes. Pero no, David no tuvo eso en su corazón, sino que dijo: yo voy a extender gracia. Yo voy a darle a aquel que no merecía, yo se lo voy a dar igual. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. Hermano, hermana, qué bueno que en este tiempo tú y yo, que tenemos la revelación de Dios, que tenemos el amor de Cristo, que tenemos la salvación, podamos ir a otro con lo mismo, porque lo que tenemos nos lo dio Dios. El único mérito que hemos tenido fue el de creer, el de aceptar, el de tener fe. Pero lo demás fue todo un regalo de Dios. Y así como hemos recibido ese regalo, no es para que nos llenemos nosotros y digamos: qué lindo todo lo que recibí, sino que conforme al regalo que recibimos, demos a los demás, para que sobreabunde la gracia. Sobreabunde la gracia. Hermano, hermana, si hay alguno que está ahí luchando en su corazón, porque quizá alguien le dijo: mirá todo lo que hiciste mal, esto, el otro, aquello. Bueno, quiero decirte que el mensaje del Señor no tiene que ver con condenación, porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Y lo que Él quiere extender hacia tu vida es gracia. Yo sé que puede haber alguien en la radio, por aquí, por allá, escuchando y sintiendo que necesite un abrazo de gracia, un abrazo de perdón. Y es ese abrazo el que Jesús te quiere dar en esta hora. Por eso yo en esta hora quiero orar contigo. Primero, para que tú puedas recibir gracia. Si te has sentido que no tienes oportunidad, que te sientes en lo de bar, quizá perdido, sin palabra. Bueno, la palabra que Dios te lleva a tu corazón en esta noche es que Él no le importa dónde has caído. No le importa cuál fuera la profundidad de tu error, de tu pecado. Él te alcanza con su gracia. Y aunque tú pienses en tu corazón: yo soy un perro muerto, como lo pensaba Mefibosé, yo no merezco nada, no te sientas inmerecedor, porque Jesús también dio su vida en la cruz para tapar y cubrir aún el peor de los pecados. La gracia de Cristo te alcanza en esta noche.
Y también vamos a orar por todos los que hoy estamos viviendo bajo la luz de la palabra del Señor, para que podamos entender que nosotros no venimos a ser jueces de la vida de los demás, sino que vinimos y fuimos llamados para mostrar el mismo amor que Cristo mostró cuando Él estuvo en la tierra. Los fariseos, los intérpretes de la ley, cuestionaron todo lo que hizo Jesús. Si sanó en el día de reposo, porque sanó en el día de reposo. Si se juntaba con los pecadores, porque se juntaba con los pecadores. Si dejaba que una mujer del mundo le lavara los pies con perfume, ahí también lo cuestionaban. Pero Jesús lo que estaba aplicando era gracia. Él había venido al mundo para salvar al que se había perdido. No vino a un grupo selecto, a un grupo de élite espiritual. Vino a este mundo para salvar a lo que se había perdido, a quien no tenía esperanza, a quien no tenía respuesta, a quien no encontraba en la ley la respuesta para su necesidad espiritual. La podía encontrar en la gracia de Jesús, en el perdón por medio de la fe, por medio de creer en aquel que murió como regalo, como dádiva de Dios para perdón de nuestras vidas. Vamos a orar en esta noche. Señor, yo te doy gracias por este momento en el cual sencillamente he compartido esta palabra, Señor, sintiendo que este tiempo como nunca tiene que sobreabundar la gracia, el perdón, el amor de Cristo, porque hay muchos heridos, hay muchos que han quedado en el costado del camino sintiéndose culpables y basta con solo su culpabilidad. Sentirse mal por su pecado, no necesitan que otros les señalen, que otros los dejen de lado, sino que como nunca necesitan el abrazo, el perdón del Señor. Ese Cristo que vino al mundo para salvar a todos. Ese Señor poderoso que como regalo gigante, como ayuda para nuestras vidas, envía a su único Hijo para que podamos ser salvos, para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado, porque al fin de cuentas el pecado quiere esclavizarnos, quiere hacernos caer en la perdición eterna, pero Jesús, tú has venido para darnos vida, para librarnos del pecado. Señor, abraza con tu gracia a aquellos que están perdidos, abraza con tu gracia a aquellos que están en tinieblas, en oscuridad, abraza con tu gracia, perdona a aquel que lo necesita, y ayúdanos a nosotros a ser transmisores de esta gracia abundante que tú nos has dado, que es tu amor, que es tu perdón, que es tu misericordia en nuestras vidas. Te alabamos, Jesús, te bendecimos. Amén y amén. Cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor me salvó, su amor que me salvó, su amor, sí, su amor que me sí, su amor, tu amor eterno, su amor que me salvó. Mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí, eterno amor, gracias infinito. Mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí,
gracias sin fin, eterno amor, gracias sin fin, eterno amor, gracias sin fin. Amén. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Dios te bendiga, te guarde. Que el Señor en este tiempo nos ayude a estar llenos de la gracia del Señor. No nos olvidemos el fin de semana. Sábado 20 horas con la juventud. Domingo 10 de la mañana desde el Centro Evangelístico con los pastores Roberto y Eddie Sorensen. Y de acá al 9 de junio nos vamos preparando, poniendo internet, vamos trabajando, disponiendo los horarios, porque del 9 al 13 nuestra gran fiesta, conferencia aniversario, 66 conferencia aniversario, a prepararse, a generar expectativa, porque se viene algo tremendo de parte de Dios. Dios te bendiga, estamos en contacto, todo el ministerio de la iglesia estamos dispuestos para ayudarlo en lo que usted necesite. Dios les bendiga.